Bien, vamos a hacer una breve explicación de, de lo que es la segunda ley de Newton. Sí, es un tema de dinámica. Bueno, mencionando o recordando un poco a Isaac Newton, recordemos que fue un científico del siglo XVII, nacido en el año de 1643. Eh, Murió en marzo de 1727 y, y bueno, se desempeñó como un estudiante brillante y profesor también de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. ¿No? Asimismo, su trabajo publicado en 1687, el Principios Matemáticos Filosóficos de la Naturaleza, es uno de los trabajos científicos más importantes o el trabajo científico más importante de la historia. Sí. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción de Isaac Newton, vamos a empezar. Bien, como ustedes saben, ¿no? Conocen, son tres las leyes de Newton. La primera ley, también conocida como ley de la inercia, es la que indica que un objeto tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento con velocidad constante, a no ser que sobre él actúe una fuerza no balanceada. No, todos los objetos se resisten al cambio en su estado de movimiento, es decir, ellos tienden a mantener lo que están haciendo. Por ejemplo, si nos guiamos con la imagen, el chico va en la bicicleta, ¿no? Ambos van rodando con una velocidad, digamos, constante, pero en el momento que la bicicleta se detiene abruptamente por estas rocas, el cuerpo que va con la misma velocidad, pues eh, quiere mantener su estado de movimiento. Por eso es que sale, se podría decir, disparado hacia adelante con la velocidad que llevaba, ¿no? Recordemos que la masa es una medida de la inercia. A mayor masa, pues mayor resistencia al cambio de movimiento, es decir, mayor inercia. No, si recordamos acá la tercera ley, que es la de acción-reacción, no, esta nos menciona pues que siempre que dos cuerpos interactúen, ellos ejercen fuerzas uno sobre otro, ¿no? Como aquí está mostrada en la ilustración. Están interactuando pues un pie de una persona y un balón. En el momento que hay esa interacción, ese contacto, el pie, que es el objeto A, ejerce una fuerza sobre B. No está marcada aquí la fuerza de A sobre B. Pero en ese mismo instante, el balón también ejerce una fuerza, no con la misma magnitud, pero en el sentido opuesto, ¿no? Esta es la fuerza que ejerce el balón, que es el objeto B, sobre el pie, que es el objeto A. No siempre hay un par de fuerzas por cada interacción y jamás se van a cancelar estas fuerzas porque actúan en cuerpos diferentes, ¿no? Como pueden ver, esta es la fuerza eh, que actúa sobre el cuerpo B. En cambio, esta es la fuerza que actúa sobre el cuerpo A. ¿No? Recordemos que las magnitudes son iguales, pero las direcciones son opuestas. Entonces, recordemos que siempre por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Pero esta clase tiene que ver solamente con la segunda ley, ¿no? Que también se conoce como principio fundamental de la mecánica. ¿No? Las clases o el contenido correspondiente a cada una de las otras leyes, pues eso será en otra ocasión, ¿no? Por lo pronto vamos a hacer un pequeño repaso o un pequeño resumen de lo que es la segunda ley. Bien, ¿qué nos dice esta segunda ley de Newton del movimiento? ¿No? Esta ley pues, nos indica el comportamiento que tienen los cuerpos siempre y cuando sobre ellos actúen fuerzas que no están balanceadas. O sea, si las fuerzas no están balanceadas sobre el objeto, entonces ahí se produce un movimiento, ¿no? Como pueden observar aquí esta ilustración, la chica
empuja la caja con una fuerza F, ¿no? Mientras se mueve se produce una fuerza de fricción que es opuesta a este movimiento. Sí, pero para que exista ese movimiento, pues esta fuerza debe ser mayor que la fricción, ¿no? Entonces ahí se producen, ¿no?, estas fuerzas. Al hacer la suma vectorial, pues queda una diferencia. Y ese resultado, pues esa fuerza no balanceada es la que hace que este objeto pues, se mueva. ¿No? La segunda ley nos dice que la aceleración de un objeto directa, depende directamente de la fuerza neta que actúa sobre el objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí esta fuerza está dirigida hacia la derecha, esta fuerza está dirigida hacia la izquierda. Hay una diferencia, ¿no? Que digamos que queda esa diferencia hacia la derecha, ¿no? Entonces, ese resultado es la fuerza neta y el objeto o la aceleración tendrá una dirección y una magnitud proporcional a esa fuerza. Sí, pero este objeto tiene una masa, ¿no? Entonces, esa aceleración va a depender inversamente de esta masa. O sea que, por ejemplo, si yo tuviese una caja, ¿no?, de que digamos el doble de masa, ¿no?, y yo aplico la misma fuerza, entonces quiere decir que la aceleración pues debería reducirse a la mitad, porque ahora tengo el doble de masa. Asimismo, si divido esto, ¿no?, y tengo la mitad de la masa, entonces mi aceleración debe ser el doble de la aceleración original que estoy aplicando siempre y cuando sea con la misma fuerza, ¿no? Eh, Aquí en esta fórmula que está escrita aquí, sí, esta F sub n representa la fuerza neta, ¿no? Y la fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. La aceleración es directamente proporcional a esa fuerza, a la magnitud de esa fuerza. Y como dice aquí, inversamente proporcional a la masa, pues imaginen que esta m está aquí debajo, ¿no? Porque está multiplicando, imaginen que está aquí abajo dividiendo. Entonces, de ahí es que nace que la fuerza neta, pues igual a masa por aceleración. No, pero recuerden que la segunda ley tiene que ver con la aceleración de un objeto. Sí, con la aceleración. Bien, una de las dificultades que tienen los estudiantes a la hora de resolver los problemas es que no siguen un orden específico. Aquí he tratado de escribir un resumen, pues que pueda ayudarlos con esta situación, ¿no? El primer paso siempre será dibujar un diagrama sencillo y predecir la respuesta. No, a veces en los problemas ya nos dan los diagramas, ya nos dan los diagramas. En otros, pues solo nos dan el texto y nosotros tenemos que interpretarlo. Pero siempre debería hacerlo porque ello me va a ayudar a yo predecir la respuesta y poder realizar el ejercicio, ¿no? Esto es aconsejable, siempre dibujar un diagrama sencillo. Además, luego de realizar este diagrama, ¿no? Este diagrama nos puede ayudar en el paso número 2 a hacer los diagramas de cuerpo libre. Recuerde que siempre tiene que hacer un diagrama de cuerpo libre por cada uno de los objetos que se analizan, ¿no? Como aquí hay un ejemplo, no tenemos aquí una polea, dos masas, una que está sobre la mesa, otra que está suspendida, ¿no? Pero siempre tienen que considerar que si voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, tengo que hacerlo tanto para este objeto que está aquí como para el objeto que está acá, ¿no? Aquí hay un pequeño diagrama de cuerpo libre para el objeto de la masa 1, que corresponde a la masa 1. Y este diagrama de cuerpo libre, pues, es el que corresponde a la masa 2, ¿no? Entonces, siempre tienen que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada objeto, ¿no? Eso ya lo han revisado en otras clases. Y bueno, aparte de realizar el diagrama de cuerpo libre o junto con esto, o sea, prácticamente estos dos pasos son juntos, es establecer los ejes coordenados convenientes para cada objeto. No, si se dan cuenta aquí no hay ejes, simplemente están dibujadas las fuerzas, ¿ya? Pero acá, en esta pequeña ilustración, ya está marcada aquí, pues, no necesariamente así va a ser X o así va a ser Y, ¿no? Eso depende de cada uno, no cómo usted crea conveniente tomar los ejes para poder resolver el ejercicio, ¿ya? Una vez que ya he hecho el diagrama de cuerpo libre y ya he establecido los ejes,
entonces ahora sí puede aplicar la segunda ley o también la primera ley, de ser el caso, ¿no? Siempre, dependiendo de los ejercicios, se aplican la primera o la segunda ley, dependiendo de lo que me indica, ¿no? Bueno, como estamos analizando la segunda ley, por eso he puesto aquí aplicar la segunda ley de Newton, pero en algunos ejercicios tendrán que hacer una combinación de la primera y segunda ley. ¿Ya? Y una vez que ya han aplicado esto, pues no les queda más que resolver las ecuaciones, ¿no? Entonces ahí la parte matemática tiene un rol importante porque ustedes pues deben conocer la matemática para resolver los problemas, ¿no? Lo que es manejo de ecuaciones, sistema de ecuaciones, ecuaciones cuadráticas, despeje de fórmulas, entre otras, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. No lo he puesto aquí como aplicación a la segunda ley. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y para resolverlo pues voy a tomar las consideraciones que había mencionado anteriormente. Bien, el problema dice aquí, sobre una mesa horizontal se encuentran dos bloques de 2 kilogramos unidos por un hilo. Uno de ellos está unido mediante otro hilo que pasa por una polea a un tercer bloque que pende, ¿no? Ese es el bloque que está aquí. El coeficiente de rozamiento de los bloques con la mesa es de 0,2. Nos pide dos cosas, ¿no? En el literal A, hallar el mínimo valor que debe tener la masa colgante para que se ponga en movimiento todo este sistema, ¿no? Y el literal B dice que si a esa masa mínima se le superpone otra de 1 kilogramo, ¿cuál será la aceleración del sistema? ¿Cuánto valdrán las tensiones de los hilos? Bueno, aquí me hace dos preguntas en el literal B. Bien, entonces, para resolver este problema, vamos a aplicar lo que habíamos mencionado en la diapositiva de acá, ¿no? Vamos a aplicar cada uno de estos pasos para que vean que seguir esta recomendación pues es muy útil, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar. Bien, aquí en esta ilustración que está aquí está el paso número 1, ¿no? Si recordamos el paso número 1 decía que eh, tenemos que hacer un pequeño diagrama y predecir el resultado, ¿no? Entonces, si recordarán, si recuerdan, ¿no? Este diagrama pues ya nos da. Como no hay un orden en las masas, pues yo a esta le he llamado masa 1, a esta le he llamado masa 2, ¿no? Y si esto de aquí se mueve o hay un movimiento, pues lo más lógico pues, es que estas dos masas se muevan hacia la derecha y que esta se mueva hacia abajo, ¿no? Esa es mi predicción o esa es la predicción que puedo sacar al ver el problema, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Establecer realizar un diagrama y establecer la predicción del resultado, ¿no? Bien, aquí, en esta parte derecha, he hecho una combinación de los pasos 2 y 3, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho aquí? He marcado sobre cada objeto cada una de las fuerzas que están interactuando sobre ese objeto. En un diagrama de cuerpo libre o en esta parte, no tienen que escribir las fuerzas que el objeto hace o produce, sino las que actúan sobre el objeto, ¿no? Entonces aquí em, em, he escrito algunas fuerzas que ustedes ya conocen de otras clases, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a empezar con la masa 1. Si la masa 1 es esta que está aquí. Para la masa 1, tenemos que como está aquí un hilo, entonces tenemos una tensión en esta dirección. Si este objeto o estos objetos se mueven hacia la derecha, entonces al haber un coeficiente de rozamiento, tiene que haber una fricción cinética. Entonces esa fricción cinética está escrita aquí, contraria al movimiento, ¿no? Movimientos hacia la derecha, entonces la fricción en este caso, porque no siempre es así, en este caso es contrario al movimiento, ¿no? A la izquierda. Además, hay un hilo que une estas dos masas. Entonces, al haber un hilo que une estas dos masas, pues también tendrá que haber una tensión, pues que le he llamado tensión 2, ¿no? Si el objeto está sobre una superficie horizontal, entonces
debe haber una fuerza perpendicular, ¿no?, a esta superficie de contacto, que es la que conocemos como normal, ¿no? Y debido a que el objeto tiene masa, pues también tiene una fuerza dirigida localmente hacia abajo, ¿no? O normalmente dirigida hacia el centro de la Tierra, que es lo que corresponde al peso, que está representado ya aquí directamente como masa por gravedad. Sí, recuerden que no es lo mismo masa y peso, ¿no? Entonces aquí está esta fuerza, que es el peso, masa por gravedad. ¿Ya? Lo mismo hacemos en el bloque 2. Tenemos la tensión, ¿no? Debido al hilo, como es el mismo hilo que estaba acá, si aquí la bauticé como tensión 2, pues acá tengo que escribirla como tensión 2. No, asimismo, si el movimiento es hacia la derecha, va a haber va a haber una fuerza de fricción opuesta a ese movimiento, que es la fricción cinética 2, la he marcado aquí. Y bueno, como está sobre la superficie de la mesa, pues tiene una normal y también está indicado un peso. Ya, para el objeto que pende, ¿sí? Tenemos aquí una cuerda, ¿no?, que está unida al bloque aquí. Si a esto le puse T1, entonces aquí también deberá ser tensión 1, ¿no? Y como tiene también una masa, entonces tiene un peso que está dirigido acá, ¿no? Entonces ahí he dibujado las fuerzas que están interactuando sobre el objeto. ¿Ya? Ahora toca escribir o definir un eje de coordenadas. Bien, entonces lo que he hecho aquí es definir un eje de coordenadas, ¿no? Para estos dos objetos. Estos ejes de coordenadas, si se dan cuenta, están o está escrita en la forma convencional. ¿Cuál es la forma convencional? Que el eje horizontal es X, el eje vertical es Y. Hacia la derecha tengo el positivo de las X, hacia la izquierda será pues el negativo, hacia arriba el positivo de las y hacia abajo el negativo de las Y. Es decir, aquí para estos dos objetos he usado el diagrama convencional, ¿ya? Pero ¿qué sucede acá? Miren, acá no he puesto el eje X, puesto que no hay aquí movimiento, ¿no? Para la parte horizontal, ¿no? Pero he puesto la parte del eje Y, ¿no? Pero eso te dirá, profesor, pero aquí está mal, el positivo abajo y el negativo arriba. Pues eso no es necesariamente así, ¿no? Usted debe usualmente definir el positivo, sea de las X o de las Y, siempre a favor del movimiento, ¿no? Como este movimiento es vertical, por eso le he puesto aquí Y. Pero incluso yo puedo ver esto, si se puede decir, con una rotación de 90 grados, por decir, hacia la derecha o a favor de la manecilla del reloj, y pude haber llamado a este eje X, ¿no? Con el positivo acá y el negativo acá. Pero lo he decidido ponerlo como Y, no hay problema. Eso ya depende de ustedes cómo quieran resolver el ejercicio. No, pero como les decía, siempre traten de considerar el positivo a favor del movimiento, ¿no? Esa es una recomendación muy importante. ¿Por qué? Porque les va a ayudar en los cálculos. Si usted siempre pone el plano cartesiano de manera convencional, entonces siempre va a tener que tener cuidado con los signos, ¿no? Pero si usted pone siempre el positivo en la dirección del movimiento, pues será fácil que todas las fuerzas que vayan contrarias a ese movimiento, pues las ponga como negativo, ¿ah? Entonces ahí no va a haber confusión. Bien. Eh, Ahora para el paso número 4 es ya aplicar las leyes de Newton, ¿no? Entonces, como les había mencionado en los pasos, pues siempre que aplican las leyes de Newton, a veces tienen que hacer solo la primera ley, que es la de sumatoria de fuerzas igual a cero, o sea, fuerzas equilibradas, o la segunda ley, ¿no? Como está aquí, de masa por aceleración, o una combinación de los dos, ¿no? Habrá ejercicios que apliquen solo una, o en otros ejercicios harán una combinación de los dos, pero aquí ya viene la parte de la aplicación de las leyes de Newton. Entonces he puesto aquí la imagen que corresponde a la masa 1, es la que estaba en el diagrama anterior, solamente que aquí está escrita solo la masa 1, ¿no? Entonces, recordando que había puesto el eje X horizontal, el eje Y vertical, positivo de las X hacia la derecha y positivo de las Y hacia arriba, entonces puedo aplicar las leyes de Newton, ¿no? El orden, pues no importa, depende de ustedes. He escrito aquí en primer lugar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Como en el eje Y no hay movimiento,
O sea, este objeto no se mueve así hacia arriba o hacia abajo. Entonces quiere decir que está en equilibrio en ese eje, ¿no? Por eso es que aquí he puesto 0, ¿no? Y cuando está en equilibrio, por eso usted dice que ponga los positivos a favor del movimiento, pero si está en equilibrio no se mueve. ¿Dónde pongo el positivo? Bueno, usted va a poner el positivo pues en la convención tradicional, es decir, la que está marcada aquí, escrita, ¿no? Hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo, ¿no? Esa es la posición convencional de los ejes, los signos, lo que corresponde a los signos. Entonces, esta normal 1, que está dirigida justamente sobre el eje Y hacia arriba, ¿no? Entonces debería ser positiva, ¿sí? Pues eso es lo que había definido previamente. Y este peso que está sobre el eje Y, pero hacia abajo, entonces, por el signo, pues tengo que ponerla con signo menos, ¿no? Porque está dirigido hacia abajo, ¿no? Recuerden, hacia arriba Y positivo, hacia abajo negativo. Por eso está puesto aquí con ese signo. ¿Sí? Y como estas fuerzas pues están equilibradas, entonces no me queda más que decir que la normal es igual al peso. Aquí surge un error conceptual de muchos estudiantes que piensan que la normal siempre va a ser es igual al peso. No necesariamente es así. Ya vamos a ver en otro ejercicio donde la normal no es igual al peso, sino a una componente del peso y en otro caso pues será una suma de fuerzas, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado. No siempre la normal es igual al peso. Bien, ya tengo aquí esta ecuación que nos va a servir para la fricción cinética, que está marcada acá, pero ya lo voy a explicar. Bien, ahora ya hice la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora nos toca la sumatoria de fuerzas en el eje X. Para la sumatoria de fuerzas en el eje X, tenemos que, como ahí sí hay movimiento, entonces, bueno, en este caso hay fuerzas no balanceadas, entonces tengo que aplicar la segunda ley, ¿no? Entonces, la segunda ley me dice que la sumatoria de fuerzas, ahora en este caso en el eje X, será igual a masa por aceleración, ¿no? Como es la masa 1, por eso le pongo aquí masa 1 por aceleración, para que no exista confusión, ¿no? Entonces, según la convención que había escrito anteriormente, esta T1 está dirigida hacia la derecha, entonces debe ser positiva. Por eso está marcada aquí como positiva. Y estas dos fuerzas que están contrarias acá, lado izquierdo, están en la parte negativa de las X, por eso aquí están escritas como negativas. Recuerden que esta sumatoria de fuerzas pues, es vectorial, aunque aquí, como estamos haciendo, se podría decir método de las componentes, entonces pues lo tratamos algebraicamente. Bien, entonces aquí esta fricción cinética 1. Recordemos que la fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal. ¿Sí? Como ya tenía la normal calculada en la parte anterior, pues reemplazo. En vez de normal 1, pongo lo que equivale, que es masa 1 por gravedad. Entonces puedo escribir que la fricción cinética 1, pues es el coeficiente de fricción cinético multiplicado por la masa 1 y por la gravedad. Entonces esa fuerza está reemplazada aquí. En vez de escribir la fricción cinética 1, pongo lo que he encontrado, ¿no? Por eso está escrito aquí. Y esta ecuación es una de las ecuaciones que me va a servir para resolver el problema, ¿no? Entonces está marcada aquí, la voy a usar más adelante. No puedo usar ahora nada, no puedo hacer nada más porque tengo que analizar los otros objetos. Entonces vamos a analizar ahora el bloque número 2. El bloque número 2 prácticamente tiene un tratamiento similar al bloque que habíamos hecho anteriormente. A diferencia que aquí en la parte izquierda pues ya no hay otro cable, ¿no? Es decir, solamente tengo, contrario al movimiento, la fricción cinética, pero ya no hay otra tensión, ¿no? Hacia la derecha pues tengo la tensión 2. Esas son las fuerzas que están actuando sobre el eje X. Y sobre el eje Y pues tengo la normal y el peso, ¿no? Como este es el objeto 2, pues he llamado a esta normal 2 y a este peso pues le he puesto m sub 2g para diferenciarlo del otro. ¿Ah? Entonces aplicamos lo mismo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ten equilibrio en el eje Y. Entonces hacia arriba positivo, la normal 2, hacia abajo negativo, el peso. Y bueno, pues como me interesa la normal 2, despejo, ¿no? Algo similar a lo que habíamos hecho. ¿Qué pasa en X? En X tengo que la aceleración del sistema es la misma, ¿no? Pero en este caso será la masa 2 multiplicada por la aceleración. ¿Sí? Entonces,
como hacia la derecha tengo positivo, tensión 2 positivo, hacia la izquierda es negativo, entonces la fricción cinética 2 va a ser negativa, ¿sí? Y la fricción cinética 2 pues está reemplazada con lo que ya habíamos encontrado, ¿no? Algo similar a la masa 1 está reemplazada aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos una segunda ecuación. Bien. Ahora tengo que hacer lo mismo para el bloque suspendido, ¿no? Aquí está la imagen que correspondía al bloque suspendido. Y observen que aquí pues tengo esta convención, ¿no? Tengo el eje Y, pero como el movimiento es hacia abajo, entonces hacia abajo consideraré positivo y hacia arriba como negativo. Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración, porque esa es la masa que me piden buscar, ¿no? Y eh, tenemos que como positivo he marcado aquí hacia abajo, entonces mg debe ser positivo. Aquí está marcado como positivo. Y la tensión, pues que está hacia arriba, ¿no? Opuesta a ese movimiento, está marcada aquí como negativa. Entonces, en resumen, de las tres masas, está aquí, ¿no? Tengo un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ahora, ¿no? Como decía aquí, el último paso, una vez que ya he aplicado las leyes de Newton, ahora pues toca resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Este es el sistema de ecuaciones que se me formó. Eso lo vamos a resolver. Una recomendación muy importante que yo le doy a mis estudiantes es que tienen que trabajar a las ecuaciones de forma literal. No, un error que cometen los estudiantes aquí es ponerse a reemplazar todo lo que conocen. A veces cuando hacen eso, se olvidan de que tienen que a lo mejor convertir alguna unidad o reemplazan mal o usan muchos decimales en uno. Esos decimales por redondeo se van van acarreando un error. Entonces, yo les recomiendo que aquí no reemplacen datos todavía. Trabajen la ecuación de forma literal, encuentren el resultado en forma literal y al final ahí ya reemplazan, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces, para poder eliminar aquí los datos desconocidos que son las tensiones, pues vamos a sumar estas tres ecuaciones. Miren que aquí en la ecuación 1 la tensión 1 es positiva, ¿sí? Y acá en la ecuación 3 se podría decir la tensión 1 es negativa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que al sumar la tensión 1, ¿no? En la primera y la tercera ecuación, al ser a misma magnitud, signo contrario, pues se van a anular, ¿sí? Se van a anular. Entonces, aquí se anularían las tensiones 1. Si sumo la primera ecuación con la segunda, noten que sucede lo mismo, ¿no? Aquí está como positiva y acá negativa. Entonces también se va a anular, ¿no? Entonces, si yo sumo las tres ecuaciones, se van a anular las tensiones, que son datos desconocidos, y me va a quedar todo en función de una única incógnita, que será la masa del objeto que pende, ¿no? Entonces, bien, aquí está la suma de las tres ecuaciones, ya con las tensiones pues eliminadas, ¿no? Si yo sumo aquí, veo que la masa mg, eh, este peso mg está aquí como positivo, aquí está como positivo, ¿no? Si sumo T1 con menos T1 se anula, T2 menos T2 se anulan, y me van a quedar estos dos términos, ambos negativos, ¿no? Por eso están marcados aquí como negativos. ¿Qué sucede por el lado derecho? Pues por el lado derecho tengo que sumar los tres términos que están aquí, ¿no? Entonces ahí está la suma. Ahora, recuerde que mi objetivo es determinar la masa M. Entonces, para determinar la masa M, que es la incógnita, todas esas deberían estar de un solo lado de la ecuación, ¿sí? Y lo que sí tengo, ¿no? Como por ejemplo el coeficiente de fricción, la masa 1, la gravedad, esto sí conozco. Entonces esto debería pasarlo al lado derecho, ¿no? Para poder hacer el despeje correcto. Bien, entonces, previamente a eso, aquí en el lado derecho, observen que al, al repetirse A, ¿no? Al repetirse A en los tres términos, pues los he sacado como factor común. Y si recordamos lo que decía el ejercicio, decía que determina la masa M de tal manera que esto se empiece a mover.
¿no? El momento que esto se empieza a mover, ya no actúa la fricción estática, sino la fricción cinética. Por eso es que el coeficiente de fricción que me dan lo considero como coeficiente de fricción cinético. Sí, pero la aceleración, podríamos decir que en el momento que se empieza a mover es tan pequeña, ¿no? Que podría considerarla como cero. Ojo, la aceleración no es cero cuando se está empezando a mover. Sí, pero es tan pequeña que podría considerarla como cero, ¿no? Entonces, si la aceleración la considero como cero, cero multiplicada por este factor, pues se nos va a anular, ¿no? Todo este lado derecho de la ecuación y nos va a quedar algo como esto, ¿no? Eh, Al recién empezar el movimiento, esta aceleración es muy pequeña que puedo considerar como cero y por eso está escrito aquí todo como cero. ¿Ya? Bien, entonces una vez que ya tengo eso, pues ahora sí me ha quedado una ecuación en términos de una sola variable que es la masa m, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es despejar este término mg. Ahí está despejado. Pero noten además que en todos los términos de la ecuación pues se repite la gravedad. Se repite la gravedad. Entonces si toda la ecuación la dividimos para g, estas g pues se van a simplificar y me va a quedar algo como esto, ¿no? El mu sub k, que es el mismo para los dos, lo he sacado aquí como factor común, ¿ya? Lo he sacado aquí como factor común, pues y me ha quedado, ahora sí que la masa que estoy buscando justo en el momento que se empieza a mover el sistema es el coeficiente de fricción cinético multiplicado por la suma de las dos masas, ¿no? Bien, entonces esta es mi ecuación literal. Una vez que yo tengo la ecuación literal, ahora sí ya puedo reemplazar los valores, ¿no? Esta era la ecuación, ¿sí? El mu sub k era 0.2 según los datos y las masas decían que cada una era 2 kilogramos. Entonces sumamos, multiplicamos, bueno, aquí he repetido 2 más 2, 4 por 0.2, pues es 0.8. O sea que con 0.8 kilogramos, este sistema pues empieza a moverse hacia la derecha. Muy despacio, pero empieza a moverse, ¿no? Entonces con eso hemos concluido la primera parte del problema. Bien, para la segunda parte del problema, decía que tenía que a esa masa que encontré añadirle 1 kilogramo, ¿no? Entonces ahora la masa de M está escrita como 1.8 kilogramos, ¿sí? Entonces, una vez que tengo eso, me pide encontrar la aceleración, ¿no? Entonces, vamos a partir de la ecuación que habíamos obtenido en la primera parte, que era esta, y como me pide la aceleración, pues vamos a despejar la aceleración, ¿no? Entonces, al despejar la aceleración, pues este factor pasa al otro lado a dividir. Aquí está despejada ya la aceleración, ¿no? Este factor pasó al otro lado a dividir y aquí está. Lo he escrito al revés por conveniencia, ¿no? Matemáticamente no pasa nada. Es como un espejo, simplemente lo hemos escrito así, ¿no? En la forma tradicional. Ya. Como todos estos datos ya conozco, la masa m ahora es 1.8 kilogramos. Tengo el valor de la gravedad, el mu sub k, la masa 1, la masa 2, ¿no? Entonces puedo encontrar la aceleración fácilmente. Para hacer eso, pues tengo que reemplazar los valores, ¿no? Aquí están los valores reemplazados. Y noten que en las operaciones intermedias no he puesto las unidades. ¿Por qué no he puesto las unidades? Porque se supone que si estamos trabajando en el sistema internacional, los datos iniciales, todos están en sistema internacional. Eso quiere decir que el resultado, pues también tendrá unidades del sistema internacional, ¿sí? También tendrá unidades en el sistema internacional. Como las unidades en el sistema internacional son eh, de la aceleración más metros sobre segundo cuadrado, por eso aquí ya no escribo las unidades, sino que directamente puedo escribir las unidades al final y centrarme acá solamente en los valores numéricos para poder hacer el cálculo. Luego de realizar el cálculo, sí, queda este resultado. Sería bueno que lo verifiquen en sus calculadores. ¿Ah? Ahí está la aceleración. Pero con esta aceleración no terminaba el problema. Me pedía también calcular las tensiones. Entonces, para las tensiones, tomamos la ecuación 3, ¿sí? Que era la de aquí,
y puedo reemplazar ya el valor de A que acabo de encontrar, ¿no? Para encontrar la tensión 1 tengo que despejar. Esta tensión 1 pasa al otro lado a sumar. El MA pasaría al otro lado a restar, ¿no? Está aquí, solamente que escrito inversamente, ¿no? Si el T1 está negativo y lo escribo acá a sumar, debería ser positivo en el lado derecho. Acá tengo MG positivo, el MA pasa al otro lado a restar, será MG menos MA igual a T1. Es lo que está escrito aquí, sino que está escrito ya de una manera más apreciable o tradicional, como siempre hacemos, ¿no? La incógnita a la izquierda y lo que conocemos a la derecha. Bien, entonces aquí pues al repetirse la masa pues simplemente he hecho aquí sacado factor común la masa y pues acá está la gravedad menos la aceleración que acabo de encontrar. Ahora realizo la resta, el producto y me queda eso como tensión 1. Luego para la tensión 2 pues tomamos la otra ecuación y despejamos la tensión 2. Este término que está escrito aquí como negativo, pasamos al otro lado como positivo. Ahí está. ¿Sí? Y bueno, manejamos un poco algebraicamente esto. Al repetirse la masa 2, pues la saco como factor común. Me queda mi sub k por g más la aceleración. Entonces ya está mi expresión literal. Una vez que ya tengo la expresión literal, entonces ahora sí reemplazo y escribo la respuesta con las respectivas unidades. Como les decía, en las operaciones intermedias no escribo las unidades porque ya sé que todos los datos están en sistema internacional. La respuesta tendrá que quedarme en sistema internacional. Entonces, aquí en las operaciones intermedias no importa si nos ponen las unidades, interesa que las pongan al final. Bien, vamos a realizar un segundo ejercicio de aplicación de la segunda ley de Newton. Sí, el ejercicio pues dice lo siguiente: para el diagrama mostrado, determinar el valor de la masa suspendida m, tal que la misma descienda con una aceleración de 1.8 metros por segundo cuadrado a la menos 2. Ya. Bien, para este problema tenemos ahí unos datos. M mayúscula representa la masa de 3 kilogramos. La gravedad vamos a usar como 9,8 metros por segundo a la menos 2. El ángulo lo vamos a considerar de 45 grados. Y el coeficiente de fricción cinético lo vamos a tratar con un valor de 0,35. ¿No? Bien. Vamos a realizar para resolver este ejercicio para resolver este ejercicio los mismos pasos que habíamos definido previamente. ¿No? Entonces, ¿en qué correspondía estos pasos? Bueno, primero realizar un esquema y hacer una predicción del movimiento. ¿No? Como dice ahí que la masa m, ¿no? Tiene que descender con una aceleración de 1.8, entonces se indica que esta aceleración para esta masa debería ir hacia abajo, ¿no? Y si esta masa pues baja, entonces esta de acá debería de subir, ¿no? Entonces, eh, esta sería nuestra predicción en base al diagrama pues que ya nos habían dado previamente. ¿Ah? Ese siempre va a ser nuestro primer paso. ¿Por qué es importante realizar este primer paso? Es importante realizar este primer paso porque eso me va a ayudar a definir los signos que voy a considerar para los ejes, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Bien, en el paso número 2 y 3 vamos a indicar las fuerzas que actúan sobre cada objeto para realizar pues los diagramas de cuerpo libre correspondientes. Entonces, vamos a dibujar aquí en este mismo diagrama todas las fuerzas. Observemos que para esta masa M mayúscula tendremos la tensión, tendremos la normal, tendremos el peso, ¿no? Dirigido en esta dirección, y ese peso pues tendrá que ser descompuesto, ¿no? Y también la fricción cinética, ¿no? Para el de acá pues solamente habrá una tensión y el peso. Eso está graficado aquí, ¿sí? Como pueden ver, esta masa M pues tiene un peso que está escrito aquí como M mayúscula G, y ese peso pues se descompone en sus componentes ortogonales,
¿no? mg coseno para el eje Y mg seno para el eje X. Estamos acostumbrados usualmente a usar el, el eje Y para seno y el eje X para coseno, pero ahí hay que tener cuidado porque, bueno, por la geometría del problema que está aquí, este ángulo teta que está aquí, ¿sí? Se ve reflejado es aquí, justamente donde está marcado. Entonces, esta componente que está aquí vendría a ser el adyacente para este ángulo, por eso está marcado ahí como coseno. En cambio acá, la componente de acá debería ser el opuesto para el ángulo, por eso está marcado aquí como seno. Si yo quiero mantener la convención de que coseno para X y seno para Y, entonces no debo usar el ángulo aquí, sino acá. Pero ahí tengo que tener cuidado porque ya no usaría el ángulo teta, sino el complemento, ¿no? Bueno, en este caso no habría problema porque el ángulo es de 45 grados y el complemento es 45. Pero si fuese un ángulo con un valor distinto, entonces tengo que tener cuidado, ¿no? Bueno, ahí está el peso con sus componentes. También tenemos aquí la fuerza de fricción, ¿no? Si el movimiento, como indica la flecha, es hacia acá, hacia arriba, entonces la fricción debería tener un sentido opuesto, ¿no? La tensión va en ese sentido, ¿sí? La normal siempre perpendicular a la superficie de contacto, ¿no? Esas son las fuerzas que están interactuando aquí con el objeto de masa M mayúscula. El objeto acá que pende del hilo, sí, que es M minúscula, pues tiene ahí la tensión y el peso, ¿no? Entonces ahí están dibujadas nuestras fuerzas y ahora lo que nos corresponde es dibujar los ejes, ¿no? Como les había dicho, siempre tienen que considerar el positivo en la dirección del movimiento, ¿no? Entonces observen, acá la masa que pende del hilo, ¿no? He puesto la misma situación que teníamos anteriormente, ¿no? Como esto baja, entonces, y es vertical, ponemos el positivo hacia abajo, ¿no? Y el negativo hacia arriba. Ya, en cambio acá, miren, ya no lo ponemos así de manera horizontal, porque eso, si yo lo pongo así de manera horizontal, tendría que hacer ahí unas componentes de las fuerzas de cada una de estas tensiones, hacer acá para poder hacer el diagrama. Entonces, por conveniencia, he puesto el eje en esa situación de tal manera que el eje X pues esté paralelo a la superficie de contacto, ¿no? Y me puede hacer más fácil escribir la fuerza. No le decía, si yo lo pongo así, vertical, en forma normal, tendría que hacer descomposición para la tensión, descomposición para la normal, ¿no? El único que correspondería ahí correctamente sería el peso, ¿no? Pero para evitarnos todo eso, mejor lo ubicamos de esa manera, ¿ya? Bien, vamos con la primera parte. Sí, es el bloque de masa M mayúscula, es el mismo gráfico que teníamos en la diapositiva anterior, ¿ya? Lo que vamos a hacer primero es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Como en la parte vertical, así mismo no hay movimiento, ¿no? Así vertical en la dirección de los ejes que he puesto. Entonces, pues ponemos sumatoria de fuerzas en Y, le ponemos 0. Y la convención, pues es que he escrito aquí hacia arriba positivo para la normal y hacia abajo, que es la componente del peso en el eje Y, esa está puesta como negativa. No recuerden que esta normal, observen, es igual a la componente del peso en el eje Y, graficada aquí como mg coseno del ángulo. Y era lo que les indicaba en las diapositivas anteriores, el ejercicio anterior, de que no siempre la normal es igual al peso, ¿no? Como pueden darse cuenta, aquí ese peso o ese producto está modificado por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces no es igual al peso. Bien, entonces, pero la fórmula para la fricción cinética es la misma, mu sub k por la normal, está escrita ahí. Bien. ¿Qué tenemos acá? Eh, ¿Qué tenemos acá para el, para el eje X? Para el eje X tenemos, como ahora sí hay movimiento, ¿no? En la dirección aquí de la tensión. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser la masa por la aceleración. Bueno, aquí he escrito masa 1, pero la masa a la que hago referencia aquí es M mayúscula, por eso está reemplazada acá, ¿no? Y tenemos aquí a favor del movimiento la tensión, está puesta como positiva, y en la parte negativa, la componente del peso
mg seno de teta, y también la fricción cinética, ¿no? Reemplazando lo que vale la fricción cinética, ¿no? Que lo habíamos tomado de la ecuación anterior, ¿no? Reemplazamos el FK y tenemos ahí ya nuestra primera ecuación. Para el objeto que pende de un hilo, ¿no? Tenemos asimismo la tensión dirigida hacia arriba, el peso, ¿no? Hacia abajo localmente, y como habíamos dicho, en la dirección del movimiento le ponemos positivo. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y, tenemos masa por aceleración, ¿sí? Masa por aceleración, positiva el peso, negativa la tensión, igual a masa por aceleración. Esa será nuestra ecuación, ¿no? Entonces, ahí está. Observen que si sumamos estas dos ecuaciones, la tensión se nos va a ir, ¿sí? Miren que aquí la tensión está positiva, acá negativa. Si yo la sumo, se va a eliminar la tensión y me va a quedar todo en función de la masa que quiero encontrar, ¿no? Entonces, aquí está ya la ecuación sumada. Las dos ecuaciones sumadas se fueron la tensión. Y ahora lo que tengo que hacer, pues, es despejar M, ¿no? Para despejar M minúscula, todas las M de un lado y todos los otros datos que conozco del otro lado, ¿no? Observen que este MA, que está aquí, la M desconocida, la pasé a restar. Y estos dos términos negativos de datos que sí conozco, los he pasado a la derecha a sumar. Como lo que quiero es despejar M, saco factor común M, ¿sí? Y este factor G menos A pues pasa al otro lado a dividir, y ahí está nuestra expresión literal para la masa. Entonces, como les había recomendado anteriormente, usted primero encuentra la expresión literal y luego ya puede reemplazar todo esto en la calculadora. No tiene que estar haciendo una multiplicación acá o operaciones intermedias con la calculadora, ¿no? Porque por algo usted usa calculadora, ¿no? Si usted ya tiene esta expresión literal, toda esta expresión usted la puede ingresar en la calculadora con los datos reemplazados, ¿no? Entonces, aquí para manejar algebraicamente un poco mejor esta ecuación, lo que hemos hecho es, como se repite la masa mayúscula, entonces la hemos sacado como factor común y ahí está nuestra expresión literal un poco más simplificada. Bien, entonces ahora, reemplazando los valores correspondientes, ¿no? Esta era la ecuación, ahí están mis valores reemplazados, ¿ya? Entonces, la masa nos da aquí un resultado de 4,18 kilogramos. Les pido que por favor estos cálculos los verifiquen en sus calculadoras para que comprueben que efectivamente ese es el valor, ¿sí? Y bueno, con eso terminamos esta parte de los problemas, o esta parte de dinámica, ¿sí? Que corresponde a la segunda ley de Newton. Entonces, a continuación, pues ya vienen las actividades que tienen que responder para esta semana, ¿no? Entre ellas están responder las preguntas en qué afecta el ángulo de inclinación del plano a las respuestas obtenidas en este ejercicio. Justifique apropiadamente sus conclusiones. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, aquí, en el plano inclinado, que tenemos aquí, ¿qué pasa cuando yo varío el valor del ángulo? Si como usted ya tiene la expresión literal, usted puede jugar con este ángulo y con los datos obtenidos ver si efectivamente se cumple o no, ¿no? O ver con qué ángulo pues esa aceleración es positiva, ¿no? O puede ser incluso cero. Entonces ustedes podrían ver ahí cuál es el ángulo mínimo, o si ustedes creen conveniente, qué pasa si varía el ángulo, no varía la respuesta, o qué sé yo. Eso tienen que resolverlo justificando apropiadamente, ¿no? Observen que aquí tienen ese ángulo, ¿no? Como ya conozco la masa y también conozco esta masa M, entonces podría hacer aquí un despeje, ¿no? O ver cómo se relacionan esas variables para poder responder las preguntas de en qué afecta el ángulo de inclinación a estas respuestas obtenidas, ¿no? Y para finalizar, pues está aquí, ¿no? La misma situación, pero ahora me dice que
determine el valor de la masa M, ya no para que esta masa baje, ¿no? Y esta suba, sino lo contrario, que esta de aquí, la masa M, sea la que tenga que arrastrar a la masa M. O sea, en vez de que M baje, ahora M va a subir. Y en vez de que M suba, ahora va a bajar. Cuando eso sucede, aquí cambia la fricción, ¿no? Porque recuerden que la fricción se opone al movimiento. Entonces tendría que hacer un cambio. Ya no jalaría la tensión a la masa, sino que la componente del peso sería la que jala a través de la tensión a la otra masa. Entonces, eso es lo que tienen que verificar, realizar los cambios necesarios y encontrar ese valor de M. Bien, con esto hemos finalizado esta clase, pues espero que les haya servido la explicación.